SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Las cartas están ya repartidas. Paris Saint-Germain, Bayern, Atlético de Madrid o Arsenal. De uno de estos cuatro va a salir el campeón de la Champions League 2026, que será nuevo campeón siempre y cuando no repita el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Precisamente los de Lucho se plantan por madurez de proyecto y momento de juego como los principales favoritos a levantar la copa, con todo lo que eso supone. Porque desde que la Champions es Champions, desde que pasamos de Copa de Europa a Champions League, solo el Real Madrid de Zidane ha sido capaz de ganar de forma consecutiva en años consecutivos el título, y lo hizo nada menos que 3 veces. Eso, visto en perspectiva, yo creo que le da mucho mérito a lo que hizo aquel equipo, a aquel Real Madrid de Zidane. El del Paris Saint-Germain es un proyecto sólido, compacto, con la idea de juego de Luis Enrique ya mega asimilada. Al que no le ha hecho daño, ojo a eso, la salida de un mega crack como Mbappé. Si nos vamos más atrás, todavía más atrás, se van gente tan estructural como Messi y Neymar el año en el que llega Luis Enrique. Y a todo eso no solo se sobrepone, sino que construye un mejor equipo todavía, Luis Enrique. Con una defensa segura, hoy en día ese Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez se lo sabe prácticamente todo el mundo en Europa y da ciertas garantías y confianza esa defensa. El mejor centro del campo para mí de Europa, con Vitinha, Joao Neves y Fabián, si están bien los tres, y además un recambiazo como Warren Zaïre-Emery, por si les falta alguien en la recámara o hay algún lesionado. Y un ataque rompedor con esos Dembélé, Kvaratskhelia y Doué, si está sano. Puede entrar Barcola, puede entrar Gonzalo Ramos, puede entrar Kangin Lee. Tiene realmente una plantilla impresionante. Y seguramente una única gran duda, la de la portería, Safonov. Si es un portero preparado, si es el portero que debe tener el máximo favorito a ganar la Champions. Es un reto tremendo el que tiene Luis Enrique, el de intentar conseguir de manera consecutiva que el hambre siga ahí, que permanezca, que sean capaces sus jugadores de querer tanto como Olise o Kane, que no han ganado nunca la Champions, pelear por ese cetro, por ese título. Ahí puede estar seguramente la clave de la eliminatoria ante un Bayern que aparece con ese tridente más peligroso de Europa, con los Olise, Kane y Luis Díaz, pero también es verdad alguna duda en su línea defensiva. Visto lo visto hasta el momento, podemos decir que es la final anticipada, sin miedo a equivocarnos, aunque eso no signifique prácticamente nada, porque la otra eliminatoria es una eliminatoria preciosa que a mí me apetece muchísimo, el Atlético de Madrid-Arsenal. Para empezar, se enfrentan dos equipos que a mí me gusta mucho que estén en estas alturas de la temporada donde están. Por una cuestión también de historia. A mí me encanta la historia de la Copa de Europa. Y si hay, en este siglo XXI, si hay dos equipos que han merecido ganar la Champions, pero no lo han conseguido, seguramente sea el Arsenal, en este caso de Wenger, y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Tengo la sensación que es una eliminatoria que se juega por los que no pudieron conseguirla. Es decir, que Zubimendi estará peleando de alguna manera por Patrick Vieira, que Víctor Gyökeres estará peleando por lo que no pudo conseguir con la camiseta del Arsenal a Thierry Henry, que Griezmann tendrá una parte de Diego Costa en cada carrera que pegue en la eliminatoria, o incluso que cuando se ponga a sacar balones de atrás Pubill, pues pueda estar un poco imbuido por el espíritu de Diego Godín. Además, una eliminatoria igualada, que en el balón parado del Arsenal puede tener una de sus claves. En definitiva, 4 partidos, 2 de ida y 2 de vuelta, que nos apasionan y que van a formar
parte importantísima del Play Fútbol de esta semana. Vamos a arrancar hablando de la Champions. Os anunciamos ya que en Carrusel vamos a hacer toda la Copa de Europa. Mañana con ese Paris Saint-Germain Bayern de Múnich en Ser Más, lo haremos con el equipo habitual de Play Fútbol, y el miércoles ya con Garrido y toda la banda ese Atlético de Madrid Arsenal. Con eso y alguna pinceladita más de lo que ha pasado este fin de semana y las preguntas de los oyentes, que esta semana hay mucha calidad, muchas y muy buenas, arrancamos nuevo episodio de Play Fútbol. Lo dicho, se van a enfrentar el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich, martes 9 de la noche. Para el miércoles el Atlético de Madrid, que recibe al Arsenal. Las vueltas giradas, en este caso en martes, la eliminatoria corta, o que se juega en menos días, va a ser la del Atlético. El Atlético jugará la vuelta la semana que viene en Londres, el próximo martes 9 de la noche, martes siguiente de la semana que viene. Y lo mismo podemos decir, pero al revés, vuelta en este caso en Múnich para el Bayern Paris Saint-Germain será el miércoles 9 de la noche. Como siempre, vamos a analizarlo todo, cómo llegan las dos semifinales, cómo llegan los 4 mejores equipos de Europa ahora mismo a estas semis de la Champions con Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por ahí anda también José David López. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno, compañeros? Muy buenas. Bueno, fin de semana lo habéis librado con empatitos, tanto Real Sociedad como Betis, pero estaba pensando yo, Aritz, que os conviene bastante que pase el PSG, O sea, no sé si va a afectar en vuestro pronóstico o no, pero por el tema de la quinta plaza, del coeficiente de los alemanes y demás, que conviene bastante ese PSG sacando puntos, y bueno, y obviamente que gane el Atlético de Madrid su semi, también que el Rayo haga lo propio, Bueno, eso es soñar, me parece a mí que muy a lo grande en el caso de la Real. Vale. Yo ya torneos menores como la Liga, a mí ya, habiendo tenido ya la final de Copa, a mí ya esto me sobra totalmente. Es verdad que no habíamos felicitado a Aritz, esto está muy mal, por parte nuestra, sí. Por esa final. Yo le felicité inmediatamente, te tengo que decir, porque correcto. me acordé de él inmediatamente, que dije, mira, la Real en momentos de este tipo le va a venir muy bien y así ya tiene la tripa llena para no saciarse con la Liga y directamente no pensar en la quinta plaza, que tiene que ser para el Betis. Es verdad que ha sido puntito esta semana, pero sabe diferente, porque el del Betis te mantiene a diferencia. La Real era el quien tiene desde atrás que ganar, así que yo creo que el Betis ha dado un paso importante esta jornada. Yo le mandé el mismo mensaje a Aritz que me mandó él cuando subimos a segunda división, cuando el Castellón subió de primera división a segunda, que fue ninguno en este caso. No, ahora en serio, felicidades a la Real y a toda la peña, que además es bastante, y me consta por mensajes que nos van llegando de gente de la Real que nos escucha mucho, y evidentemente al gran Aritz Gabilondo también. Felicidades por ese título de la Real. Bueno, que queda Liga y queda la opción esa de meterse en la Champions. Castellón ganó 2-3 en Málaga. A ver, ¿cómo lo digo esto? Vamos a hacer nuestros pronósticos como siempre de las semifinales de la Champions. Me mola bastante una cosa de lo que ha pasado, y es que una ronda la ganó José David López, la primera, la del playoff, con 6 aciertos, acertó más que Aritz y más que yo. La ronda de los octavos la ganó Aritz Gabilondo, que hizo más aciertos que David y más aciertos que yo. Y la tercera, la de cuartos, que aquí, claro, es cuando está más igualado y es cuando hay que saber de fútbol realmente. O sea, aquí se demuestra quién sabe. Esta la gané yo. No, ahora en serio. Me mola bastante que hemos ganado, cada uno de nosotros ha ganado una. Y ahora mismo está David con 13 aciertos, Aritz con 14 y yo con 14. O sea, más igualado imposible. Madre mía. Sí. Aposta, Es bastante tremendo, O sea, de la primera David hizo 6, en la segunda 5 y en la tercera 2 de los 4. Aritz hizo 5, hizo 7 en octavos de final y metió 2 aciertos en cuartos de final. Y yo, pues regular tirando mal en todas, pero esa regularidad hace que esté ahí también en la pelea. O sea, 5 aciertos en la primera, 6 aciertos en la ronda de octavos y 3 aciertos en los cuartos de final. O sea que está la cosa ahí empatadita. Así que pensad bien quién me vais a decir, PSG o Bayern, y Atlético de Madrid o Arsenal para los pronósticos de esta semana. Pero si os parece,
Vamos a empezar hablando de ese Paris Saint-Germain-Bayern. ¿Hasta qué punto, David, podemos hablar de final anticipada? Yo lo siento así, la verdad. Me da la sensación que son los dos equipos más molones, más disfrutones, que mejores intenciones respecto a la propuesta de fútbol que a mí me gusta, les veo y les disfruto por ello. Y además sensación de equipos con un empaque brutal. Empaque no para competir de manera negativa, o que eso se pueda ver como algo negativo, el hecho de por ser muy atrevidos y por ser muy valientes, no por ello tener también sus defectos, porque los tienen y muchos, pero eso no les quita para que se hayan ganado la aureola de clubes que ahora mismo están en flechita hacia arriba y que son los que más divertidos y que mejor funcionamiento están teniendo. De los 4 o 5 futbolistas fundamentales de cada uno de ellos dos, son ahora mismo los que están volando a nivel europeo. Así que a mí me parece desde luego que es la final. Yo siempre os he dicho por aquí alguna vez, y es algo que mantengo como un mantra, que siempre el mejor partido del año es uno de los de las semifinales de Champions, normalmente el de ida de una de las dos semifinales de Champions, y yo creo que en la que va a haber el partido de ida entre Bayern y PSG, claramente a mí me parece que esa es la eliminatoria que va a ser el día, que va a ser el mejor de toda la Champions de lo que llevamos de este curso, sinceramente. A mí me parece... Sí, dale. No, a mí me parece que es una eliminatoria que define muy bien dónde está el fútbol ahora mismo. O sea, el PSG, que tuvo entrenadores de todo tipo y de todo tipo de pelaje, apostó por Luis Enrique y le ha ido bien. Y el Bayern, que tuvo entrenadores que no consiguieron dar con la tecla antes de Kompany, una vez apostaron por el belga, acertado. O sea, yo creo que son dos equipos cuya propuesta encaja mucho con el tipo de fútbol que se hace ahora mismo. En la otra semifinal tengo alguna duda más, porque creo que el Atlético de Madrid sí que está virando hacia ello, el Arsenal no tanto, es un equipo más defensivo, pero a mí me da la sensación de que esta eliminatoria escenifica muy bien dónde está ahora mismo el fútbol, algo que otros equipos, por ejemplo, pues no interpretaron que podía ir en esa dirección, sobre todo el Real Madrid, creo que es el ejemplo más claro. Sí, el Barcelona, que ha estado cerca de estar donde hoy están estos 4 y ha ganado ligas con este método, pero creo que me parece importante porque resalta mucho el estado actual al que se juega a este maravilloso deporte que es el fútbol. Sí, sobre todo lo de darle mucha importancia al colectivo, estoy con Aritz ahí totalmente. Yo creo que podemos decir, David, que son estilos similares, pero me parece que el PSG está un poquito más sólido por la defensa que tienes, que al final vas enumerando uno por uno, sabes que juegan juntos desde hace mucho tiempo, y ese Ashraf, Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez, que nos lo sabemos ya absolutamente de memoria, lo comparas con lo que tiene el Bayern atrás, que es verdad que le está funcionando, vamos a decir las cosas, sí. O sea, que nadie pensábamos que Laimer iba a ser un gran lateral y está firmando un temporadón de lateral, que nadie pensábamos que Stanisic, pues al final Stanisic lo que hace es compensar que el Bayern tiene 3 bicharracos arriba y es igual, por esa falta de calidad técnica la compensa de alguna manera con el esfuerzo que le va a poner y que permite que otros hagan menos esfuerzos defensivos, pero sí que te diría que me parece que es un poquito más sólido y por eso a mí me parece favorito el Paris Saint-Germain en la eliminatoria. Sí, hay un montón de detalles, porque fíjate, por ejemplo, la portería, de repente aparece Safonov, que uno no imaginaría ni mucho menos que es portero de un equipo que aspira a ganar su segunda Champions seguida, sí. Y en el otro lado tenemos a Neuer, que sé que aquí, bueno, más o menos todos pensamos que es un portero absolutamente mítico y trascendental, que ha generado escuela. Si te vas a la defensa, pues ves seguramente por un lado los 2 mejores carrileros del mundo, y no solo de esta temporada, sino de los últimos. Centrales tendentes al error de una manera además muy evidente, pero también que exageran esa tendencia al error porque el prototipo de fútbol que generan sus entrenadores les hace un claro favor normalmente a cada uno de ellos. Centrocampistas de los que ahora mismo por vigencia y por manera de gestionar con y sin balón claramente son los referentes, son los que están marcando la línea, la tendencia, y sobre todo en ataque jugadores tremendamente regulares en la excelencia, es decir, jugadores que están alcanzando un nivel altísimo de guarismos y además que lo están sabiendo sostener en el tiempo. Todo eso reunido me parece que conforma tantos detalles, sí. Y tan pequeños y a la vez una lectura tan global, que es que tenemos toda la eliminatoria.
Y pensando, ¿qué jugador tacharíais del rival si fuerais Luis Enrique? Es decir, ¿qué jugador preferirías que no jugara del Bayern si fueras Luis Enrique? Y lo mismo del PSG si fueras Kompany. Pero, Aritz, no sé si por lo que decía ahora David, podemos más o menos comprar todos que en la portería es mejor el Bayern, en la defensa es mejor el PSG. Lo digo por ir un poco línea por línea. Para mí el centro del campo del PSG es el mejor de Europa. Y ahí en la delantera sí que, aunque sea por muy poco, pero yo pongo incluso la del Bayern por delante. Es decir, se iguala la eliminatoria porque más o menos cada una de las líneas vas comparándolas y me sale más o menos un empate a 2. ¿O qué te sale a ti? Bueno, lo de la delantera te lo puedo discutir, porque Sí, claro. Harry Kane o Olise son dos mega cracks. Luis Díaz también me parece que es un gran jugador, pero estamos hablando del Balón de Oro, estamos hablando de un fichaje que ha sido y que fue absolutamente clave cuando llegó como Kvaratskhelia. Doué no está, pero también ha sido importantísimo. Barcola, 3/4 de lo mismo, o sea que por rendimiento te pongo incluso el PSG la delantera por delante. Por nombres igual no, pero por rendimiento sí. Lo otro estoy completamente de acuerdo. La defensa del PSG creo que es bastante mejor que la del Bayern, y ahí es donde creo que está la eliminatoria, sinceramente, en el daño que le va a hacer el PSG al Bayern respecto al daño que le va a hacer el Bayern al PSG. Y lo del centro del campo creo que es indiscutible, que estamos hablando de la mejor tripleta, incluso sin Fabián. Vamos a ver si juega Zaire Emery, pero bueno, con Fabián desde luego, y sin Fabián sigue siendo para mí mejor que la del Bayern. Sí, que en ese sentido es muy importante también que recupera el equipo de Luis Enrique a Vitinha, que no ha participado en los 2 últimos partidos, también un poco en previsión de que fuera descansando, jugador absolutamente clave. Antes de ir a lo que decía del futbolista que tacharíais, David, ¿qué importancia le das al hecho de que los estilos de los equipos sean parecidos y alguno de los dos se va a imponer? Es verdad que en la Champions pasa mucho esto de los mini partidos, ¿no? Que hay 10 minutos de dominio de uno, 15 de otro, 5 de este, pero yo creo que no sé si estáis de acuerdo, pero que a mí me parece que el PSG es un equipo más capacitado para, si le juegan a un estilo que no le conviene, si tiene un poquito menos de balón, ser más capaz al contraataque de hacer daño y ser un poquito más camaleónico y versátil, por lo que sea, le veo un pelín ahí más equipo, más hecho, más maduro al Paris Saint-Germain que al Bayern de Múnich. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. De hecho, para mí es el gran hándicap a favor del PSG, que ya lo confirmó el año pasado, no solo en sensaciones, sino en resultados, y eso te da un empaque de ser el campeón de Europa, porque ha sido verificado como tal, porque te lo has ganado. Y esa sensación de ser camaleón y conmutable es lo que en algunos momentos de la temporada pasada hizo que herramientas que a lo mejor no fueran tan importantes, o manera de explotar herramientas concretas, elementos que tiene este Paris Saint-Germain, Luis Enrique lo llevará a un nivel de excelencia tremendo. Creo que todo eso reunido nos hace confiar un poquito más en el Paris Saint-Germain desde el enfoque, insisto, de una eliminatoria donde probablemente tiene mayor capacidad para, en un nivel altísimo, ser regular y no romperse tanto. O sea, no estar tan atado a que puede cometer errores concretos que pueden absolutamente ser definitivos. En ese sentido, creo que el Paris Saint-Germain me da un poquito más de empaque. Pero el momento arrollador que atraviesa el Bayern, yo creo que es lo que hace que ahora mismo todo sea mucho más ajustado, porque uno ve el tridente de arriba, ve que ha recuperado Musiala de nuevo. Yo creo que, y lo que representa, por ejemplo, que va a jugar el partido de vuelta en casa, que es algo no menor, para mí es absolutamente clave en esta eliminatoria. Sí. Así que me sale todo igualadísimo, porque cuando quiero pensar algo a favor de Paris Saint-Germain, de repente dices, ya, pero es que se va a jugar en el Allianz la vuelta, y como lo necesite el Bayern, es que se va a comer al Paris Saint-Germain, aunque eso le conlleve que le metan 3 contragolpes. Por eso va a ser tan divertido. Ya para cerrar, me pasa, Aritz, que con el PSG es verdad que igual Dembélé no ha llegado al pico de forma de ser decisivo que le vimos el año pasado, que es su 2025 en cuanto a cifras de enero a junio incluido, fue una auténtica locura. No sé, puede haber rendimientos individuales, no está teniendo a un Donnarumma, por decirlo así, que fue absolutamente clave en la Champions. Incluso a nivel colectivo puede haber no llegado al nivel de 10 que le vimos el año pasado, pero me da la sensación, Aritz, que es un equipo más maduro que el año pasado. Es decir, el otro día
sabe que tiene que aguantar contra el Liverpool, sabe que en algún momento va a sufrir, y lo que decías, el equipo se mete atrás y con ese Ashraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, ayudado por los centrocampistas, por lo que aportó Safonov y tal, me parece un equipo, una versión del PSG súper madura, que es lo que me da un poco de esa sensación que me lleva a darle como favorito al equipo de Luis Enrique. Sí, pero ¿sabes por qué es eso? Porque ha aprendido a competir, ha aprendido a saber tener el equilibrio perfecto cuando las cosas no van mal, no derrumbarse, o sea, cuando van mal no derrumbarse y cuando van bien no excitarse demasiado. Y eso antes era impensable, antes había tal presión en el PSG en la época de los Mbappé, Messi, Neymar y compañía que a la mínima que las cosas se torcían, el equipo se desmoronaba. Y eso yo creo que lo da precisamente haber ganado, que eso te da un cuajo, ¿no? Y una capacidad competitiva mucho más importante, y luego sobre todo el rendimiento colectivo de saber que no solo la Champions se gana metiendo goles, sino no encajándolos, que Sí. hay que saber cuándo pisar el acelerador y cuándo aguanta un poco atrás, ¿no? Y ese es un poco el equilibrio, como digo, que ha conseguido Luis Enrique y que está haciendo que el equipo sea tan competitivo. Para mí lo que acaba de decir Aritz es la receta para ganar la Champions. Es decir, a mí me pregunta, ¿cuál es la receta? ¿Cómo tiene que jugar un equipo? ¿Qué tiene que hacer un equipo para ganar la Champions? Tiene que no venirse abajo cuando le vienen las olas, cuando el equipo lo está pasando mal, no caerse. Y cuando le está yendo bien, no crecerse demasiado, pensar que ese momento va a pasar y que le va a tocar seguramente sufrir, es tal cual. Quiero solo un nombre. Si te pongo ahora mismo en el papel de Luis Enrique, David, si puedes tachar solo uno del Bayern, ¿a quién quitas? Pues un preguntón, me parece más difícil todavía que al revés. Es que va bien esta, te dejo pensar un poco. Va bien esta pregunta para calibrar quién creemos que puede ser clave en la eliminatoria. Y ahora puedes decir tu nombre, David. Sí. Yo digo Harry Kane. Harry Kane porque me parece el elemento que hace que todo lo de arriba del Bayern que explota pues tenga sentido. Es el que potencia absolutamente a todo. Es el que al final, en cuanto a cifras, más brutal es, y es el que está esperando noches de este tipo. Yo creo que sin ninguna duda Harry Kane, teniendo en cuenta que hay grandísimos jugadores del Bayern, pero Kane es el elemento estrella de todo esto. ¿Y Aritz? Pues yo digo Neuer. Toma. Porque voy a hacer un análisis respecto a lo que perdería el equipo si no tuviera ese jugador. O sea, que creo que es lo que más o menos un entrenador querría, ¿no? Si le quitas a un futbolista. Me parece que es mucho más dura la ausencia para la portería del Bayern si no está Neuer que la ausencia de la delantera si no está Kane. O sea, si no está Kane, la delantera del Bayern sigue siendo muy buena. Si no está Neuer, creo que la portería del Bayern baja, pero muchos peldaños. Por eso Neuer. Yo compro bastante lo de Aritz y por eso decía el tema de la delantera, porque es que a mí me parece que la delantera del Bayern a mí me parece mejor porque tiene un punto de complementarse, de complementariedad, ese Olise, Kane, Luis Díaz, que yo lo veo incluso superior al del Paris Saint-Germain. Por eso, para que no quede no dicho, yo voy a decir Olise y así hemos dicho uno cada uno. Cambio el orden ahora. Aritz, tu nombre, si fueras Vincent Kompany del PSG, ¿a quién tachas? Misma teoría que antes. El jugador que sea más difícil de sustituir. Yo digo Vitinha. Creo que es un futbolista que es único en su especie y de los tres del centro del campo el que más hace jugar al equipo. Entonces, yo, desde luego, si tuviera que quitar uno, Vitinha. David. Sí, el general es Vitinha, yo diría Vitinha, pero por decir algo diferente, creo que la ascendencia que tiene Achraf Hakimi, por ejemplo, es única en la importancia del Paris Saint-Germain, así que creo que él sería mi segunda alternativa, así que le digo aquí. Yo estaba pensando también en los laterales, pero voy a decir Dembélé, porque al final en eliminatorias Champions me cuesta pensar en una eliminatoria que la pase el PSG sin un papel muy muy importante de Dembélé. Bueno, así hemos dicho 6 nombres distintos y así ha quedado todo bien analizado. Posibles jugadores clave en esta eliminatoria entre Paris Saint-Germain y Bayern. Para el miércoles, el Atlético de Madrid-Arsenal. Aritz, ¿hasta qué punto el factor balón parado del Arsenal, te escuchaba en el Sanedrín, en el Canalla, hasta qué punto
crees que va a ser clave el balón parado del Arsenal en cuanto a condicionar la eliminatoria? No te digo que vaya a ser decisivo, pero sí condicionar. Al final, lo que hace el Atlético de Madrid va a ir muy encaminado a no conceder faltas laterales, no conceder demasiados córners, cómo defender esos córners. O sea, el tiempo que va a ocupar en la cabeza de Simeone y su cuerpo técnico, qué pasa con el balón parado del Arsenal, me parece que va a ser importante. Sí, totalmente. Creo que es el factor de la eliminatoria más desequilibrado, porque es uno de los peores defectos que tiene el Atlético de Madrid, que es la defensa del balón parado, versus uno de los mayores defectos, si no el que más, virtudes, si no la que más, que tiene el Arsenal, que es el balón parado ofensivo. Entonces, creo que es un factor muy, muy a tener en cuenta. Yo, como dije ayer, creo que va a ser una eliminatoria de pocos goles. Cuando hay pocos goles, normalmente el balón parado suele ser la llave que muchas veces desatasca este tipo de eliminatorias. Ya no solo es el poderío del Arsenal a balón parado, sino también el miedo que genera cualquier acción, como tú dices, de una falta lateral, un córner. Ahí, no solo en el Atleti, en todos los equipos de la Premier lo vemos, ¿no? Que están intentando evitarlos constantemente. O sea, hay una especie de psicosis por el balón parado del Arsenal y lamentablemente para el Atlético de Madrid creo que va a ser muy determinante en la eliminatoria. Es que es verdad, David, que yo creo que Arteta, para mí, lo digo sinceramente, yo creo que se ha pasado un poco de vueltas de enfocar el equipo sobre todo al balón parado. Al final es muy tentador, si estás viendo que domingo sí, domingo también, marcas un gol de córner y ganas 1-0, si ves que tu defensa está siendo sólida y te está funcionando el balón parado para generar mucho peligro y muchas veces llevarte los partidos, es muy tentador no entregarte prácticamente al balón parado. Pero también es cierto que por el camino se ha ido dejando cositas importantes y yo creo que a nivel de juego, en todo lo que no es el balón parado, pues es verdad que es un equipo que presiona bien, es un equipo que defiende bien, es decir, sin balón me parece un equipo muy capaz el Arsenal y eso a nivel competitivo ya es fundamental, pero con balón me parece un equipo pobre. O sea, las posesiones del Arsenal, teniendo jugadores como Zubimendi, como Rice, como Odegaard, como Eberechi, me parece un equipo que tiene un margen de mejora tremendo respecto a lo que hemos visto especialmente en las últimas semanas. Totalmente. Mira, te dejo aquí un spoiler. He hecho un vídeo en mi canal sobre esto, en el que he hablado con 2 hinchas Gunner y les he preguntado algo parecido de por qué eran tan dependientes. Porque a principio de temporada este equipo hacía muchas más cosas. Ahora se ha quedado sin esas cosas y parece, digamos que se está situando que el equipo de Arteta, gane o no gane, se le va a recordar por ser el de los córneres, el de los saques de esquina. Este fin de semana ha vuelto a marcar así, lo ha hecho Eberechi en una acción un poquito más compleja, verdad que está muy trabajada, pero sigue siendo un saque de esquina y ha marcado el gol número 17 y ha superado con esto en Premier los 16, que era el récord hasta ahora de goles marcados de saque de esquina del Oldham Athletic en el 93. Evidentemente, esto no depende de un solo jugador, no depende ni siquiera digamos, de algo que pueda ser casual en algún momento concreto. No es una tentación, sino que es un entrenamiento sistemático del equipo. De hecho, casi podemos decir que el MVP de la temporada de Arsenal es Nicolás Jover, que es el especialista a balón parado del equipo. Y cuando todo esto lo mezclas, dices, claro, es que si se está saltando tanto todo esto del Arsenal, es que evidentemente se ha quedado sin muchos matices que a principio de temporada le hacían ser mucho más rico, tener muchas variables y las herramientas eran mucho más amplias. Como ahora no las tiene, pues esto creo que se ha exagerado de una manera total. Así que yo estoy de acuerdo con esto. Más allá de que me parece que es verdad que al fin y al cabo es una manera de generar peligro igual y en este fútbol innovador que estamos teniendo, a lo mejor la parte de innovación siempre la hemos vinculado más a algo creativo, a algo fantasista y el hecho de esto no ser muy divertido o llevarnos a un fútbol un poquito más rutinario, más de otra época, pues a lo mejor por eso se está denigrando un poco. Me cuesta posicionarme, pero es verdad que como no es algo demasiado divertido, a mí normalmente creo que genera un poco de rechazo global y en eso te entiendo, Bruno. No, o sea, a ver, a mí cuidar los detalles en el fútbol hoy en día es que me parece obligatorio. O sea, un equipo que sea un desastre a balón parado tiene muy pocas opciones hoy en día de ganar títulos y títulos importantes. Lo único que digo es que a veces la tentación te lleva pues a ir perdiendo por el camino algunas cosas. Si lo llevo, por ejemplo, Aritz, a la figura de Zubimendi.
leía unas declaraciones a Neville y me he cerciorado, he buscado que no sean inteligencia artificial porque hoy tenemos mucho, no, poca broma, tenemos mucho curro los periodistas porque hay que ver que no haya sido un bot, inteligencia artificial, un loco de Twitter que se haya inventado las declaraciones. Hoy en día buscar las fuentes no es tan sencillo, pero bueno, lo ha dicho Gary Neville que dice, no, es que Zubimendi a principio de temporada pensaba que era un gran fichaje, pero lo que le estoy viendo no está siendo capaz de llevar las riendas del equipo del Arsenal y demás. Yo creo, Aritz, que, si quieres, si lo vamos a comparar con los mejores del mundo, igual Zubimendi para mí está en un segundo escalón, todavía no es la mejor versión que yo le he visto a Rodri, por ejemplo, al menos es mi opinión, pero al principio de temporada estaba jugando bastante mejor que ahora, y es porque, para mí, entre otras cosas, el Arsenal con balón ha bajado mucho, y no solo por Zubimendi, no solo porque él individualmente haya bajado, porque hay poco intercambio de posiciones, el equipo está muy rígido, muy estático, le cuesta generar, está pastosete el equipo, lo cual no quiere decir lo que apuntabas al principio, Aritz, que no sea competitivo, pero me duele la temporada de Zubimendi por lo que estamos diciendo de que se haya entregado tantísimo el Arsenal a las acciones a balón parado. Sí, bueno, Mikel Arteta dijo, y además estoy de acuerdo, que jugar más de 50 partidos con el Arsenal en tu primera temporada nunca puede ser una mala temporada, ¿no? O sea, yo entiendo un poco lo que dice Neville porque creo que se le comparó con jugadores que no son comparables. Todo el mundo pensaba que era Rodri. Es que Rodri ha sido Balón de Oro y evidentemente nunca va a ser Balón de Oro siendo un excelente futbolista. Esa influencia que tiene en el juego, pues no es tan grande, Y de hecho ahora está destacando mucho por soltarse, que me parece bien también. Está haciendo goles, está llegando mucho más al área, pero no es el jugador que yo creo que el Arsenal pensaba que podía ser, el faro que llevara al equipo futbolísticamente a otra dimensión. Ahora, achacar todo lo que está pasando al Arsenal a Zubimendi me parece terriblemente injusto, cuando, insisto, creo que es el jugador más intocable de los que ha habido en el Arsenal de centro de campo por arriba esta temporada, por regularidad y por rendimiento. En el Atlético de Madrid, David, bajas importantes, bajonazo lo de Barrios, es verdad que va unido a la remontada del equipo contra el Athletic, que yo creo que lo necesitaba mucho, sobre todo por una cuestión de confianza, lo de haber perdido la final en los penaltis otra vez contra la Real Sociedad, yo creo que dejó bastante tocado al equipo de Simeone, y es un gran equipo el Athletic, aunque no esté firmando su mejor temporada. Yo creo que a nivel anímico me parece que es importante lo conseguido en esa victoria ante el Athletic, pero al mismo tiempo se le junta con otra lesión de Barrios que me parece un futbolista muy, muy importante para los del Cholo y que se va a perder la eliminatoria. Sí, es que es verdad que casi nos hemos acostumbrado ya a ver a Atlético de Madrid sin Barrios, lo cual es una malísima noticia y lo cual le ha tenido que obligar a Simeone a tomar decisiones que probablemente han convertido a Koke en un jugador mucho más importante de lo que nos hubiéramos imaginado. Probablemente incluso ha necesitado más a Griezmann en un punto más de retroceso en el terreno de juego y mucho más lanzador y mucho más creativo de lo que incluso a él le hubiera gustado. También ha obligado a que Marcos Llorente haya jugado muchísimo más por dentro en partidos físicos, además, pues casi por obligación. Todo esto, pues estas tres modificaciones, por ejemplo, porque no tenía Barrios, con lo cual, evidentemente, en la mejor versión de Atlético de Madrid o en la que imaginamos que puede tener más herramientas con balón, sobre todo, es teniendo a Barrios en el terreno de juego. Sin él, pues creo que ahí se limita bastante. Yo sigo pensando que la victoria del otro día le sirve para, de alguna manera, levantar un poco el vuelo, no dar la sensación de haberse dejado llevar tantísimo como para que ahora hubiera llegado a este partido con una sensación de perder brújula, literalmente. Igualmente, me parece increíble que el Atlético de Madrid, con el punto tan bajo de muchos futbolistas a lo largo de toda la temporada, haya llegado hasta aquí, en un punto en el que claramente le puede llegar a competir por meterse en la final de Champions. Es un recorrido tan extraño que hasta estas últimas semanas, con esta derrota en la Copa del Rey, con esta manera de dejarse llevar en Liga, ahora de repente todo el mundo ubica Champions otra vez y el que aparece aquí es el Atlético de Madrid. Es una cosa tremenda. Es un choque brutal, porque no hemos visto una versión altísima de Julián Álvarez, porque no hemos visto a Baena que hubiéramos imaginado, porque ha tenido que cambiar de portero sobre la marcha, porque los carrileros nunca han convencido toda la temporada, porque tiene un montón de bajas en defensa y aparece de repente un día Lenglet y la Liga.
portería. Bueno, es que hay tantos detalles que le han salido más Atlético que es increíble que haya llegado hasta aquí. Y eso, evidentemente, el que lo levanta es Simeone, el que lo levanta es el aura que genera el técnico, y por eso para mí el MVP, el que hace que haya convicción y creencia para competir en cualquier momento, pese a las bajas, incluida la de Barrio, que es muy grave, es Simeone. Sí, eliminatoria de bajas importantes. La de Mikel Merino la está arrastrando y le está haciendo mucho daño el Arsenal de Arteta. Hanchko, Barrios y Lukman bajas en el Atlético de Madrid. Si se confirma al final lo de Lukman, bueno, me parece que hay bajas en ambos bandos y bastante importantes. Enseguida os pregunto también quién tacharíais del rival, si fuerais Simeone y Mikel Arteta, pero Aritz, mola de esta eliminatoria que son dos equipos, a mí no me gusta decirlo de el fútbol les debe una Champions, pero sí que es verdad que si hay 3 equipos en los últimos 25 años que por nivel seguramente deberían haber ganado la Copa de Europa en algún momento, uno es el Arsenal, aquel Arsenal de Wenger con Thierry Henry, Vieira y compañía. Y otro es el Atlético de Madrid de Simeone, que además ha jugado 3 finales y las ha perdido las 3. No quiero decir que el fútbol, insisto, les deba nada, porque es una frase que no me mola, pero sí que me reconcilia un poco con la historia del fútbol que uno de los dos se vaya a meter en la final. Sí, eso va a estar bien. Y además, bueno, merecidamente creo. Yo creo que al final lo de fiar toda la temporada a poder ganar la Champions, como ahora mismo está haciendo el Atleti, no suele ser muy recomendable. Y de hecho no suele funcionar. El Arsenal tiene la otra baza, que es la Premier, que es importantísima también. Pero sí, estoy de acuerdo en que creo que han sido 2 equipos que en diversos momentos, porque el Arsenal ha pasado una auténtica travesía por el desierto hasta volver a ser lo que soy. Por eso le doy mucho mérito a lo que ha hecho Arteta, ¿no? Que ha conseguido que el equipo pueda estar volviendo a pelear por todos los títulos, como hacía con aquel Arsenal de Wenger. Y luego lo del Atleti, pues a mí me está pareciendo ya que es ahora o nunca, ¿no? Porque no sabemos si esto va a seguir mucho más tiempo, si Simeone va a mantener la motivación y si va a estar tan cerca como está ahora mismo y como ha estado en otras ocasiones, perdiendo incluso la final para poder ser campeón de Europa. Tal cual. Vamos a mojarnos, va. Antes de elegir quién pasa en cada eliminatoria, solo el nombre. ¿A quién tachas, David, si fueras el Cholo Simeone? ¿Qué jugador del Arsenal elegirías que no jugara? Aquí sí que me cuesta un mundo, porque no veo al Arsenal un equipo de un jugador, sino me parece que es justamente el que coralmente mejor funciona. Pero por quitar a uno, yo creo que el que más relevancia tiene para mí es Declan Rice. Para mí claramente, o sea sí. Te he visto dando muchas vueltas y digo, es que entre el balón parado y demás y el liderazgo, para mí clarísimamente Declan Rice. Aritz. Pues misma teoría que con el Bayern. Para mí raya, creo que es un porterazo. Está bien visto. Es un portero que desde luego está a años luz de Kepa, que es el suplente. Lo hemos visto incluso en los partidos de Copa que ha jugado Kepa, ¿no? Que no ha dado el nivel. Y me parece que hay muchísima diferencia entre el portero titular, que es Raya, respecto al suplente, que es Kepa. Yo si fuera, solo empiezo yo con esta, si fuera Mikel Arteta y pudiera elegir un futbolista, no tengo claro que vaya a ser el mejor, pero si te quitas una versión top de Julián Álvarez, yo veo muy pocas opciones de que pase el Atlético de Madrid. Por tanto, yo elegiría a Julián. Aritz, ¿tu nombre qué tacharías del Atlético? Yo, Griezmann, claramente. Me parece que es el futbolista que le da la calidad con la pelota al Atlético de Madrid. Y anulando a Griezmann, aunque esté Julián por ahí suelto, pero anulando a Griezmann tienes mucho del Atlético de Madrid anulado. David, cierras tú. Yo el que más ganas tengo de ver es a Griezmann, es verdad, porque me parece el partido más incómodo para él, por la manera de entender el fútbol del Arsenal, así que apunto lo de Aritz, porque es el que más ganas tengo de ver cómo se comporta, pero yo diría Llorente, porque me parece que en el físico que tiene el Arsenal, que es uno de los que yo creo que puntos clave de la eliminatoria, el único que de verdad está a ese nivel, es Llorente. Pues quedan dichos los nombres, nuestros nombres que pueden ser claves en esta eliminatoria. Vamos a mojarnos. ¿Quién pasa en las semis? Cada eliminatoria la va a empezar uno de vosotros mojándose.
y así el otro puede replicar. Bueno, claro, es que ahora hay que jugar. Por ejemplo, Sí. David, tú tienes un acierto menos que nosotros. Si tú quieres Esa es ganar, la clave. claro, si Esa tú es la quieres clave. ganar Te la o tienes que empatar, jugar. te la tienes que jugar un poquito. Pero bueno, va. O ser conservador, porque Bien, quizá sí. el anterior he pecado de jugármela, Bueno, vale, sí, estaba sí. estaba pensando, a ver, ¿juego o Sí. no juego? Entonces me entendéis, ¿no? Total. Entonces, bueno. Yo es que realmente lo digo en serio, las veo las dos muy igualadas, cada Sí, una sí. aceptando lo que hemos dicho desde el principio, que seguramente el PSG Bayern para mí es la final anticipada, pero luego a un partido en la final puede pasar cualquier cosa, pero como semifinales como tal, yo creo que son un espectáculo porque a mí me parece que están muy, muy igualadas. Voy a empezar por Aritz preguntándote quién crees que pasa, porque me parece que por lo que te he ido escuchando lo tengo bastante claro. ¿Quién crees que pasa, Sí. Aritz, en el Atlético Arsenal? Yo también creo que van a ser muy bonitas y muy parejas, Sí. pero creo que el Arsenal elimina al Atlético de Madrid. Vale, Arsenal. Aritz se mojó el año pasado diciendo que veía claramente favorito en la final Sí. al PSG y le metió un 5-0 el equipo de Luis Enrique al Inter. Yo no lo veía ni por asomo, pero mira, acabó pasando. David, en esa eliminatoria, ¿Arsenal o Atlético? Pues hace 2 semanas hubiera dicho otra cosa diferente, pero a día de hoy voy a decir que el Arsenal. Arsenal. Me fastidia hacer un pleno, pero es que no. Puerta grande o enfermería, Bruno. Atlético de Madrid, va. Voy a decir Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, porque, ¿sabéis por qué? Porque, mira, si pasa el Arsenal, tengo el debate con Pulido ganado en los Sanedrines del Larguero y demás, porque me dice, siempre y con Romero, de la Premier, ningún equipo de la Premier. Pues mira, si pasa el Arsenal, ahí tengo respuesta, y si pasa el Atlético de Madrid, pues habré acertado la porra de Play Fútbol y me distancio de vosotros, va. Y vamos con la otra eliminatoria. Empiezo yo, que he cerrado yo el último. Yo digo PSG. Aritz. Es que si digo PSG te empato. Entonces, como ahí luego con diferencia claro, goles, no, a ver, tú piensas que tú has dicho Arsenal y yo he dicho Atlético. Claro, o sea, ya no ahí, faltaría. bueno, es verdad, claro. Tú di lo que tú pues pienses. Ahí yo creo que PSG también, sí, PSG. Clarísimo. ¿Y David? No, yo me voy a basar en todo lo contrario, aquí donde yo tengo que arriesgar respecto a vosotros. Y ya os he dicho que para mí la clave es la localía en estas 2 eliminatorias, así que voy a dar los 2 que juegan en casa la vuelta. Gana Arsenal y gana Bayern. El factor fase liga, David dándole importancia al factor fase liga. Está bien, me mola. Así que yo he dicho PSG y Atlético, Aritz ha dicho PSG y Arsenal, y David Bayern de Múnich y Arsenal. La suerte está echada. Pasaremos cuentas cuando acaben las semifinales y haremos también pronóstico de la final. Como siempre, placer, chicos, y gracias por ponerlo tan fácil, que hoy por mis viajes y demás no os lo he puesto demasiado fácil. Así que, Aritz, muchísimas gracias. Buen viaje a Vancouver, que me parece que lo tienes en breve, que usted lo disfrute, y también de la semana de Champions. Hasta la próxima, Aritz. Sí, igualmente, un saludo. Adiós. Lo mismo, David, a disfrutar de la Champions. Nos escuchamos mañana. Un abrazo, Bruno, compañero. Chao. Tramo ya para la actualidad, fin de semana en el que hemos conocido ya los finalistas de la FA Cup. Además de esa victoria del Arsenal, le ganó por 1-0 al Newcastle. El rival del Atlético en Premier. Han jugado Copa el City, que ganó por 2-1 remontando al Southampton, con tantos de Doku y un golazo de Nico González tremendo. Y también ganó el Arsenal y se mete en la final. Va a ser un City y Arsenal. Va a ser una final bastante curiosa. Otra final más para el equipo de Pep Guardiola. Pero lo más interesante seguramente ha pasado en Roma. Nos quiere hablar Paquillo Mariscal, el gran Paquillo Mariscala, de un futbolista que ha caído de pie precisamente en Roma, después de su fichaje procedente de la Premier el pasado mes de enero. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, creo que hay que hablar, ahora que se acaba la temporada, un poquito, si nos lo permite Semenyo, del mejor fichaje del pasado mercado invernal, que sin lugar a dudas Neerlander Malen y su impacto en la Roma de Gasperini. Generalizando un poco, globalizando un poco, la Roma de Gasperini creo que podemos decir que no tiene nada que ver con los rasgos significativos, identificativos que conocíamos del técnico italiano, sobre todo de su etapa en Bérgamo, evidentemente. La Roma es un equipo imperfecto, la Roma es un equipo que no tiene, durante muchísimos tramos, hay veces que sí, hay algunos tramitos que sí, pero durante muchos tramos no tiene esas marcas al hombre, esa presión tan altísima, ese ritmo vertiginoso que conocíamos de su Atalanta.
Y un equipo que ha tenido muchos problemas a lo largo de todo el curso, porque no ha encontrado, sobre todo, soluciones ofensivas para todo lo que intentaba construir desde atrás hacia adelante Gasperini, porque es un equipo bastante pragmático en muchísimos momentos, donde ha guardado la ropa y ha sacado resultados cortos que a la postre le han servido, veremos a ver, está peleando ahí con el Como y vamos a ver qué sucede con la Juve por entrar a la próxima Champions. Parece ser que para Europa League, para Campeonato Europeo la próxima temporada, seguro que sí les da. Por eso creo que en un equipo que donde no ha funcionado del todo un 9 prototípico, un 9 más al uso como Dovic o como Ferguson, incluso la línea de media punta ha tenido mucha alternancia, ¿no? Mucha gente a lo mejor no recuerda que por ahí tenemos a Paulo Dybala en esta Roma. Soulé, que quizás sea el que más ha sacado un poco la cabeza, Pisili, el propio Lorenzo Pellegrini. Por eso el impacto de Malen es tan mayor y tan mayúsculo, ¿no? Primero porque quizá por esa imperfección de esta Roma, no un equipo que estuviese engrasado y llegase un recurso ofensivo más para el último tramo de la temporada, sino que ha sido un jugador que él solo ha tirado del carro, porque necesitaba protagonismo, el que había perdido en los últimos tiempos, y porque la Roma necesitaba un jugador que por pura autonomía, autosuficiencia y capacidad de decidir partidos a la postre, pues le diese muchas soluciones. Malen moviéndose tanto como falso 9, como acompañando en otra ocasión algunos tramos del partido a otro punto a más referencia, cayendo a los costados también muchísimo, permitiendo que la segunda línea llegue desde atrás. Este tipo de equipos que no mantienen toda la posición que tanto le gusta construir a Gasperini, le ha dado muchísimo a la Roma. No solamente los 11 goles en 14 partidos, que de luego muchos de ellos han servido para dar los 3 puntos, o para abrir marcadores muy difíciles en campos muy complicados, sino también, pues lo que decía, esa energía, esa autosuficiencia. Ya sabemos que Malen, si está fino, tiene desborde, tiene gol, tiene último pase, tiene capacidad asociativa. Bueno, un jugadorazo, lo estamos definiendo como uno de los mejores del mundo, pero es que es verdad que tiene muchas virtudes, las cuales no ha podido en los últimos tiempos pues demostrar. Y en la Roma ha caído de pie sobre todo por lo que quería decir antes. Una Roma que no terminaba de funcionar, de engrasar como una máquina perfecta, como si era el Atalanta de Gasperini, pues él ha sacado la cabeza. Y ha demostrado estar por delante quizás otros jugadores con más estatus, como bien decía antes, como el propio Pellegrini, Dybala o Matías Soler. Veremos a ver hasta dónde le da la Roma, vamos a ver cuando acabe el curso en qué puesto termina, pero de luego Malen, junto con Semello y su impacto en el City de Guardiola, sin lugar a dudas, creo que es el fichaje del pasado mercado invernal. Un abrazo, Bruno, hasta la semana que viene, chao, chao. Vamos cerrando el episodio. Recordamos, por si antes se os ha bajado el volumen, lo que sea, bueno, mañana tenemos edición especial de Carrusel Deportivo con el equipo habitual de Play Fútbol. Vamos a contar ese Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, y tendremos episodio especial como siempre el jueves con la previa de las eliminatorias, las semis en este caso de la UEFA Europa League y también de la Conference, que tenemos ahí al Rayito peleando por hacer algo histórico en la UEFA Conference League. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o bien en los comentarios de iVoox, como hace David32, que dice: vamos a jugárnosla, jugador y equipo decepción del Mundial y jugador y equipo revelación, así como mejor jugador. Gracias por vuestros programas. Buah. Muy complicada la pregunta. Mira, hemos venido a jugar. No descarto que pueda pasar cualquier cosa, pero ahora mismo tengo que ser sincero, y de los equipos gordos, de los importantes, si hay que decir un equipo que se la pega, para mí es Alemania. Lo que le estoy viendo a la Alemania de Nagelsmann, también por una cuestión que esto en el fútbol de selecciones es bastante importante, de sensaciones, no me está molando. Así que decepción voy a decir Alemania, jugador decepción Bukayo Saka. Equipo revelación voy a decir Ecuador. Jugador revelación, esa es buenísima. Mira, jugador revelación, es que vamos a hacer un especial del Mundial en Play Fútbol y vamos a decir varios, así que me lo guardo para entonces. Pero bueno, me he mojado ya bastante, David, para no haberme preparado la respuesta. Me parece que me he mojado bastante. Miquel dice: buenas, Bruno, aprovecho que mencionas a Diomandé, que es sobrada de jugador, para pediros que comentéis algo de este Leipzig. Parecía que el equipo se deshacía, pero está haciendo una liga más que digna, ¿no os parece?
Pues totalmente. Para empezar, lo primero sorprendente es ese rendimiento de Jan Diomande, 12 goles esta temporada, un equipo con grandes extremos que, ojo, lo que tiene por fuera, Diomande y Nusa, en condiciones normales el equipo titular, pero es que para que salgan desde el banquillo tiene a Gruda y a Bakayoko, que me parecen dos jugadorazos también. Rómulo, para ser el primer año, viniendo del Gostepe, le está funcionando como delantero centro. Buenos laterales muy ofensivos, con Baku en la derecha y Raum en la izquierda. Baumgartner, por ejemplo, que también está siendo un futbolista que desde la segunda línea está aportando mucho. Y a mí me encanta lo que le da al equipo saliendo desde atrás Lukeba, me parece que ese central zurdo está firmando una temporada impresionante. El Leipzig en condiciones normales por plantilla debería estar seguramente en plazas Champions, aunque ahí, porque realmente Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Leverkusen, yo creo que son tres equipos que casi os diría que en condiciones normales en cuanto a plantilla son superiores, pero esa cuarta plaza a priori mínimo esa cuarta plaza sí que debería ser para el Leipzig. Luis Núñez dice, ¿cómo están los máquinas? De cara a la planificación de la temporada que viene y tras lo que pueda ocurrir en el Mundial, con figuras que se desarrollen o se visualicen allí, ¿qué equipos en España y Europa consideráis que van a llevar una mayor renovación de su plantilla? Buena pregunta, Luis. Vamos a decir uno por país. Yo creo que por condiciones, por lo que ha pasado esta temporada en España, es bastante claro que va a ser el Real Madrid el que se va a renovar más. Vamos a ver si es muy profunda o menos. Yo creo que no va a salir ninguna de las vacas sagradas, pero que tiene que haber cambios estructurales, cambios gordos en el Madrid esta próxima temporada. En Italia, yo diría que va a haber cambios importantes en el Milan, porque la decepción al final puede acabar siendo gorda. Vamos a ver si no es de banquillo y si la posibilidad de que sea de banquillo y de plantilla a nivel también importante. En Francia, obviamente en el Marsella, creo que es el equipo que más va a cambiar. Y en Inglaterra, a ver, es que va a ser el Chelsea. O sea, lo siento mucho, pero entre entrenador y plantilla me parece que el Chelsea va a ser el equipo que más cambie. Quiero ver lo del Liverpool también, pero diría el Chelsea. En Alemania va a ser el Borussia Dortmund. Por un poco de tema ciclónico Kovac, algunos jugadores que creo que van a salir. Veo cambiando bastante al Borussia Dortmund este próximo verano. Antoine dice, buenas Bruno, ¿crees que Valde se ha estancado? Lo veo con fallos de concentración y perdiendo la posición y balones. Defensivamente regular, aunque te sube bien la pelota y rompe líneas. ¿Y Koundé crees que con estos dos laterales se puede competir al máximo nivel en Europa? ¿Qué dos laterales te gustarían para el Barça? Un saludo y enhorabuena. Bueno, yo creo que al final Koundé ha compensado en muchos momentos que es un lateral muy bueno defensivamente, si está concentrado y demás, y Lamine hace muy buen trabajo defensivo en campo contrario, cuando tiene que presionar en campo rival, en la presión pospérdida y demás, pero bajar le cuesta más y eso le ha compensado al Barça, pero sí que creo que un margen de mejora muy importante del Barça está en los laterales. Mira, voy a decir, como creo que el Barça se tiene que dejar la pasta en otras posiciones, o sea, si tiene dinero el Barcelona, tiene que gastarse en un delantero centro, no sé si incluso en un extremo que no sea Rashford y en un central, así que voy a decir laterales que creo que no serían carísimos ahora mismo. A mí Kylian Sabe, lateral internacional sub-21 por Bélgica, jugador del Brujas, me parece un pedazo de lateral a nivel técnico, asociativo. Le hemos visto hacer cosas muy chulas en la Champions este año y ya ha sonado. Palestra del Cagliari. Creo que Sabe y Palestra serían dos opciones. No voy a decir low cost porque no creo que fueran baratos, pero sí adecuadas a la economía del Barça actual, que creo que le podrían dar bastante al equipo y sobre todo cosas diferentes en banda derecha y banda izquierda. Ambos, por cierto, tanto Sabe como Palestra pueden jugar en los dos perfiles. Venceslao dice, saludos cracks, mi pregunta va sobre los equipos de excepción de la temporada. Tottenham, Sevilla, Wolfsburgo y Niza son equipos que podrían descender cuando deberían pelear por objetivos mayores. Si os lo llegaran a decir a principio de temporada, ¿cuál de estos casos os sorprendería más? Para mí, Venceslao, mola la pregunta porque está muy bien pensada,
pero para mí es que tiene una respuesta clarísima. Es que el Tottenham es actual campeón de la UEFA Europa League. El Tottenham tiene... Es verdad que pobre esta semana, lo hemos dicho antes, se ha roto Xavi Simons, pero tiene a Xavi Simons, tiene a Cuti Romero y Van de Ven, tiene a Vicario, que es un buen portero, tiene buenos centrocampistas, buenos delanteros. Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero lo del Tottenham es inaudito esta temporada. Y si hay que ordenar de mayor a menor sorpresa, es decir, el Tottenham es la mayor sorpresa, para mí iría seguida de Sevilla, Niza y Wolfsburgo. Al Wolfsburgo le veo desde hace tiempo una deriva bastante chunga también. Y el Sevilla, sobre todo por el tema del descenso, de estar en descenso a estas alturas, que me parece casi una locura. Y vamos a acabar con la pregunta de Josep Arbunés. Hola chicos, me gustaría preguntaros por Krupi, que me dijerais puntos fuertes y débiles del jugador y si en caso de ficharle el Barça una dupla Krupi más Ferran os parecería óptima para ir a ganar la Champions. Gracias por el programa, Bruno. Pues a mí Krupi, insisto, que tiene tan solo 19 años, me parece un pedazo de futbolista. No sé si es el delantero que yo elegiría en un proyecto al que le faltan certezas, le faltan jugadores con experiencia, le falta futbolistas con cuajo que ya hayan jugado semifinales de la Champions. Me parece que es lo que le falta al Barça, pero podemos enumerar virtudes y también seguramente debilidades que tiene Eli Junior Krupi a sus 19 años. A mí me parece un jugador que en cuanto a movilidad, velocidad, capacidad para desmarcarse y definición, incluso pegándole desde fuera del área con las dos piernas, me parece que es un pedazo de futbolista. Movilidad, velocidad, desmarques, capacidad para presionar y sobre todo definición tremenda. Es un jugador que en su debut en Premier ha marcado 11 goles y con el Bournemouth. Me parece que está firmando un auténtico temporadón Eli Junior Krupi. ¿Qué le falta? Le falta presencia en los duelos. Muy pocos goles los marca después de ganarle un duelo, una disputa a su par, al defensa, al central que le esté marcando en el corazón del área. Y ahora mismo todavía es un jugador que necesita espacios, por lo que estoy diciendo. También de espaldas a portería le cuesta un poquito producir y por eso creo que puede mejorarlo, pero que me parece más un jugador de atacarte muy bien los espacios y generárselos incluso él cuando no los tiene con desmarques inteligentes, desmarques rápidos, veloces, potentes, todo eso lo hace muy bien. Ahora, si le toca sentir en su espalda algún defensa central, todavía es un jugador al que le cuesta. Si le toca meterle el hombro a un central dentro del área, todavía le cuesta. Creo que tiene margen de mejora en ese tipo de situaciones Eli Krupi. Pues hasta aquí el episodio de esta semana, de este lunes mejor dicho, porque volveremos el jueves y también con la retransmisión del Paris Saint-Germain-Bayern mañana martes. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.